Dani, tú tienes toda la info, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, un saludo, un abrazo para todos. Y acá estamos en la Casa Alba. A esta hora se está desarrollando la reunión de directorio de Blanco y Negro. Comenzó a las 14:30 y habitualmente cerca de 3 horas y media es la duración de estas reuniones. Por lo tanto, creo que pasada las 6 vamos a tener novedades, porque hoy es una de las reuniones ordinarias que le llaman, que son las que se realizan los últimos miércoles de cada mes, pero hay temas muy relevantes que va a discutir y que va a analizar el directorio de Blanco y Negro. Uno de los temas centrales de esta jornada es la situación de Esteban Pavés, que esto fue rápido, esta fue una negociación flash, porque Esteban Pavés tiene todo listo, todo acordado para ser jugador de Alianza Lima. Lo pide Pablo Guede. Recordemos que se vieron hace 10 días en Uruguay, cuando Colo-Colo justamente enfrentó al equipo peruano. Ahí me recuerdo que Esteban Pavés tuvo un abrazo efusivo con Guede, con su cuerpo técnico, pero también han cambiado las cosas en Alianza. Sabemos que hay una denuncia de abuso sexual en contra de algunos jugadores por lo que ocurrió justamente en un hotel en Uruguay. Por lo tanto, cambia la configuración del plantel. Y ahí Pablo Guede apunta a Esteban Pavés, que ojo, tiene contrato con Colo-Colo hasta diciembre de 2026. No estaba en los planes de Esteban Pavés salir de Colo-Colo. De hecho, él terminó de manera muy compleja el 2025, ya sabemos, siendo suplente, no citado incluso en algunos partidos, pero si hubiese querido salir Esteban Pavés, esa negociación hubiera sido después de terminada la temporada 2025. Pero él inicia la pretemporada, trabaja, pero lo que cambia este panorama son dos temas. Uno, obviamente, el llamado de Pablo Guede, que es un entrenador que conoce a Esteban Pavés, que lo tuvo en Colo-Colo, que lo tuvo en México, y seguramente Esteban Pavés sabe que con Pablo Guede va a tener una figuración o un protagonismo mayor de la que hoy tiene en Colo-Colo. Y otro punto importante es que, según me cuentan, en la pretemporada Esteban Pavés se da cuenta que no va a tener participación o mayor protagonismo en este Colo-Colo 2026. Es cierto, jugó algún partido, entra de titular, como por ejemplo contra Alianza Lima, pero, a ver, al ver lo que ocurre, por ejemplo, con Arturo Vidal, Esteban Pavés se da cuenta que él queda totalmente relegado. Un Arturo Vidal que prácticamente terminó casi igual que él, siendo suplente en 2025, pero Ortiz entra en esta temporada con Vidal de líbero titular. Bueno, si Vidal no es líbero, si juegan con línea de 4, lo posicionó también de titular contra Peñarol en la mitad de la cancha. Y todo eso obviamente cambia el escenario, según lo que nos comentaban en estos parámetros físicos. El propio Esteban Pavés es uno de los que tiene mejor rendimiento de Colo-Colo en la pretemporada. Físicamente está muy bien, pero es también frustrante para el jugador tener quizás todos estos antecedentes, pero también darse cuenta que no va a ser considerado. Esa es la situación de Esteban Pavés. Recibe esta oferta. Él, de hecho, ya se despidió después de la práctica de esta mañana de los funcionarios de Colo-Colo, del plantel, pero falta la aprobación a esta hora en la reunión de directorio. No deberían existir inconvenientes, pero también me decían que lo que pone sobre la mesa Alianza Lima es inferior en cuanto a dinero a la cláusula de salida, pero según la información, Blanco y Negro no se va a oponer a la salida de Pavés. Cuéntame, Dani, ¿qué tal? ¿Se sabe más o menos cuánta plata le entraría a Colo-Colo por esta transacción? Mira, todavía los detalles de la negociación lo están manejando en mucho secreto, totalmente en silencio, porque saben que cualquier tema que se filtre en esta reunión de directorio puede ser un factor que puede jugar en contra para que se lleve adelante. Pero yo creo que después de esta reunión vamos a tener detalles, pero a mí me parece que por lo menos debe ser entre 300 y 500 mil dólares lo que pagaría Alianza Lima para la salida de Esteban Pavés. Y también acá hay un factor que para Colo-Colo puede ser beneficioso. Recibe dinero por la salida de Pavés y además libera un sueldo alto. Pavés no es el jugador que más gana en Colo-Colo, pero de la media para arriba en cuanto a sueldo. Y eso te libera plata que finalmente te puede, por ejemplo, hacer subir la puntería por Diego Valdés. Un ejemplo. Claro, de cierta forma puede tener relación con
con un posible futuro fichaje para Colo-Colo, que tiene bastante sentido lo que dice Dani. Ahora, futbolísticamente hablando, Pavés no está en un buen momento. Perdió regularidad, perdió protagonismo por decisión del técnico, partidos donde ni siquiera estuvo citado, lo cual hace un tiempo parecía imposible de pensar eso, Dani, porque siendo el capitán del equipo uno dice, bueno, es alguien que está habitualmente en cancha y si no está en la banca, pero sin estar citado, alguien que porta la jineta. O sea, hay una situación muy extraña con Pavés. Me parece a mí que él bajó su rendimiento, sin duda, donde también el equipo en general tuvo un mal rendimiento y bueno, Pavés fue uno también de los afectados en ese sentido. Pero además tuvo otros temas extrafutbolísticos, algunas declaraciones que no cayeron bien, me imagino que eso en el camarín también generó ruido. Entonces esta salida de Pavés se da lamentablemente para el jugador, digo, de una forma que nadie quiere despedirse de una institución. Y sin dudas que 2025 fue un mal año negativo para Esteban Pavés, me refiero a lo futbolístico, porque él se llevó el peso de todas las situaciones externas y también internas que vivió Colo-Colo. Sabemos todo lo que pasó en el centenario del Cacique, desde lo que ocurrió en la Copa Libertadores, invasión a la cancha, resta de puntos, él también tuvo algunos problemas con la garra blanca, lo que ocurrió también, por ejemplo, esta situación donde él pierde protagonismo futbolístico, y claramente que para Esteban Pavés fue muy complejo lidiar con todo esto, él además como capitán de Colo-Colo. Entonces, obviamente no es lo ideal, no es el escenario propicio para que Esteban Pavés, por lo que significa para este camarín, salga de Colo-Colo, pero yo siento que él lo toma porque lo ve que para su futuro futbolístico es lo mejor. Yo repito, la información que yo tengo es que Esteban Pavés no quería salir de Colo-Colo. Él estaba conforme, él quería terminar su contrato en diciembre de 2026, pero todas estas externalidades, y quizás ya viendo cómo arranca este panorama en 2026, que con Ortiz no va a jugar, se da cuenta que ahora tiene que tomar esta alternativa. Pavés no quería moverse de Chile. A mí en algún momento me dijeron, si Pavés se va de Chile es porque recibe una muy buena oferta de Estados Unidos, por ejemplo, que para él es un país que le atrae mucho por la forma en que viven, porque le gustaría estar con su familia ahí, pero otro país no seducía al propio Esteban Pavés y ahora va a Perú, que quizás es una liga no tan atractiva para muchos jugadores que están acá a nivel local. Pero todo esto nos hace entender que Pavés no estaba cómodo y que Pavés finalmente se va porque acá no tiene cabida en Colo-Colo. No estoy tan de acuerdo con eso. Claro, tú te refieres a la liga, yo entiendo, pero... Tiene Copa Libertadores, eso sí es verdad. Claro, exacto, y es un grande de Perú. Tiene Copa Libertadores, entonces al final me parece que el negocio para Pavés termina siendo súper positivo. Sí, pensando, me imagino precisamente yo por en ejemplo, eso, me refería también a que ya en mayo cumple 36 años y son esas edades de jugadores que ya no tienen muchas ganas de moverse. Sí, pero, ya él estuvo en Brasil, en México, en Medio Oriente. El recorrido lo tuvo. Sí, pero Guede, bueno, lo conoce, por supuesto, y yo tengo la sensación, no sé, Francis, es que ahí está el punto. Que si lo lleva para ser importante en el equipo. Y yo creo que si hay alguien que perfectamente conoce la situación en la que estaba Esteban Pavés y sabe lo que significa y cómo puede influir o no, o cómo te puede cambiar el panorama en un camarín, es precisamente Guede. Yo creo que lo lleva para ser titular y si es que consideramos, sobre todo, que va a tener el desafío de una competencia internacional, me imagino que eso es lo que termina seduciendo, sobre todo pensando que a esta altura de su carrera, donde, y no lo malinterpreten, pero está en la fase final de su carrera y eso es algo objetivo. Me parece que debe seguir siendo atractivo tener un desafío así. Ahora, Dani, yo te quería preguntar por otro tema sumado a lo de Esteban Pavés y tiene que ver con Lautaro Pastrán, porque recién lo conversábamos aquí con Jorge, con Arturo, con Lavero, que cuando uno piensa en la posición en la que Lautaro Pastrán muestra su mejor versión, uno dice... Tiene a Aquino Colo-Colo, tiene a Marchand, tiene a Leandro Hernández y tiene a Maxi Romero en caso de que quiera jugar con dos hombres en ataque. ¿En qué rol lo tiene considerado el Tano Ortiz a Lautaro Pastrán o esto pasa netamente por ser una oportunidad de mercado? Porque a mí me cuesta imaginármelo, al menos con lo que tiene Colo-Colo hasta ahora.
Mira, acá hay una realidad. Con todo esto que está pasando, se reconfigura el mercado de pases de Colo-Colo. Pensábamos que con la llegada del lateral derecho, con 2 defensas centrales, con Maxi Romero, el plantel estaba listo y esa era la idea. Hace una semana en Uruguay, prácticamente el plantel ya estaba encaminado. Pero se va Cepeda, pero ahora se va Pavés, pero Ortiz sigue insistiendo por un arquero. Entonces, ojo, ahí todavía hay posibilidades. Colo-Colo además sigue insistiendo por Diego Valdés, si es que se da. Entonces, todavía el mercado Colo-Colo, aunque no lo pensábamos, puede estar muy movido. Ahora, lo que tú me preguntabas, Lautaro Pastrán, al menos la información, porque todavía no habla Ortiz sobre cómo lo imagina, pero la información es que viene a reemplazar a Lucas Cepeda. Ese es el nombre apuntado por la gerencia deportiva para ocupar al menos ese carril. Lo que vemos de Lautaro Pastrán es que puede ser un volante con buenas características, pero en el último tiempo él ha jugado abierto a la izquierda. Y ahí me imagino que es donde lo piensan en Colo-Colo, porque recordemos, también a Colo-Colo esta semana se le cayeron jugadores. Zavala tiene para 1 mes y medio, vuelve a fines de marzo. Volados está lesionado, se fue Cepeda. Entonces, hoy día Colo-Colo no tiene tantos punteros. Si es que ataca con 3, por ejemplo, centro delantero, Romero y Correa. Perfecto, ahí tiene. Pero dentro de los punteros hoy día le quedan solamente los jóvenes, Hernández y Marchand. Entonces, Pastrán seguramente viene a utilizar un carril, quizás el carril izquierdo. Pero además, Colo-Colo está buscando a Diego Valdés y vamos a ver si es que ahora se abre una nueva vacante, una nueva ventana para traer a un reemplazante de Pavés. Y también está la situación del arquero. O sea, Dani, si tú te la tuviesen que jugar, Colo-Colo va a buscar a 3 jugadores más. O sea, que no deja de ser, considerando que el campeonato parte este fin de semana. Sí. Y le faltan todavía 3 jugadores en puestos que Ortiz claramente los necesita o los está pidiendo, ¿no, Dani? Mira, a mí me da la sensación que con todo esto que está pasando, lo del arquero como que puede incluso enfriarse un poco, porque claro, es un puesto que Colo-Colo necesita, pero no hay una emergencia. ¿Se necesita un segundo arquero? Sí, para hacer ese puesto más competitivo, pero al menos tiene. Después, yo creo que un volante tiene que llegar. Con la salida de Pavés, o es Diego Valdés, o es otro más, pero un volante por lo menos tiene que llegar. Diego Valdés no tiene las características de Esteban Pavés, son otras condiciones que Colo-Colo ya estaba buscando de antes. Pero a mí me parece, con Pastrán, que va a ser ahora aprobado en la reunión de directorio, por lo menos tiene que llegar un volante más, por lo menos. Y yo tampoco descartaría 2. Oye, increíble cómo, perdón, Vero, sí, cómo Colo-Colo improvisa constantemente. Impresionante. Lo del arquero, yo entiendo, quizá el contexto ya no da para traer a un arquero, pero es porque reaccionaron muy tarde. Si tú me dices que, no sé, Ortiz o la dirigencia le dijeron, confiemos en Moureira, tiene condiciones, un cabro de la cantera, yo lo encuentro perfecto, si esa decisión es con convicción. Pero en este caso sería netamente porque se te ocurrió ir a buscar un arquero cuando el mercado ya estaba prácticamente cerrado, cuando estaban todos por debutar. Si tú dices, bueno, Esteban Pavés tuvo un mal 2025, pero es importante, es un jugador que tiene trayectoria en el club, lo vamos a dejar, no lo dejáis salir a 3 días de que comience la competencia y después te quedáis con un jugador menos en el medio campo. Lo de Cepeda, si tú tenías claro que era un jugador que podían venir a buscar, porque es un jugador joven, un jugador atractivo, un jugador que está jugando bien, era probable que te lo vinieran a buscar y no teníais el backup o el refuerzo o como el reemplazo listo. Yo siento que Colo-Colo da muchas muestras de improvisación absoluta en cuanto a cómo ha planificado este 2026, que se repite en comparación al 2025, porque si bien hizo un mercado mucho más fuerte, cuando se le empezó a ir Falcón, empezó a improvisar. Cuando no tenía arquero, volvió un Brian Cortés que ya estaba prácticamente fuera del club. Emiliano Mori y Marcos Volados también, la misma situación, estaban prácticamente fuera y terminaron jugando todo el 2025 en el plantel. No sé, Dani, yo creo que Colo-Colo como estamento, gerencia deportiva o cómo se está planificando el plantel este año, al menos da como para dudar de que si efectivamente hubo una planificación seria o no. Y es cierto, a ver, todo lo que describes, Arturo, es lo que ha pasado. Y todos sabíamos en diciembre del año pasado, cuando termina la temporada, que habían 3 jugadores en la vitrina de Colo-Colo. Y se fueron los 3. Vicente Pizarro, Alan Saldivia y Lucas Cepeda. Eso creo que todos lo hablábamos y nosotros lo decíamos como información. A ver,
Lo de Esteban Pavés creo que cambia totalmente lo que pensaban en Colo-Colo. Esa es una realidad, pero también va de la mano porque es un jugador que no va a ser utilizado por Ortiz. Entonces yo entiendo cuando tú dices que Colo-Colo no debería dejar partir a Esteban Pavés, pero creo que también hay una situación que es un sueldo alto, que es un capitán y que tiene muy buena relación con todo el entorno de Colo-Colo, con los dirigentes, con la propia gente que está en el día a día del club. Y retener a Esteban Pavés para que no juegue quizás también era hasta algo egoísta. Yo entiendo que los planteles se tienen que armar a veces con la mente fría, pero creo que la situación de Esteban Pavés era diferente. Pero efectivamente en Colo-Colo están reaccionando por el golpe y quizás Colo-Colo puede quedarse con pocos refuerzos o con un plantel algo mermado porque no va a tener tiempo para contratar. Y acá también hay otro tema en cuanto a cuando tú planificas. Colo-Colo apostó a utilizar la mayoría de los cupos de extranjeros. Trajo a Romero, trajo a Méndez y trajo a Sosa. Y Colo-Colo ya tiene 5 cupos de extranjeros. Le queda uno que no tiene tanta gracia ir por 6 cupos porque no solo puede pueden llevar jugar citado. 5. Pero claro, o sea, ahora viendo este escenario, yo pienso, quizás Colo-Colo arriesgó mucho utilizando de plano los 5 cupos de extranjero porque por lo que está pasando ahora, Colo-Colo tiene que apostar a jugadores chilenos. Y a esos jugadores que está apostando, por ejemplo, Diego Valdés, está complicado. Pero bueno, así está la situación. Oye, ¿me puedo mover porque está terminando la reunión Sí, de Dani. directorio y hay algo de Epa. movimiento? Así que nos vamos a posicionar allá a la entrada porque yo creo que va a haber vocería. Y cualquier cosa nos avisa y estamos de vuelta contigo. Vale, nos vemos. Hasta pronto, Dani Arrieta, con la información de lo que está viviendo Colo-Colo por estas horas, que es bastante complejo, porque lo otro, claro, si es que llegan efectivamente 3 refuerzos, o el que llegue, ojalá vengan con pretemporada. Porque si no, parten muy de Es atrás. complejo. Y también es difícil que lleguen con pretemporada, porque eso quiere decir que Colo-Colo le tiene que quitar a un jugador que ya tiene club y no tiene la plata para hacerlo, entonces va a tratar de buscar jugadores libres que vienen sin pretemporada. Claro. Pero y pasa, por ejemplo, con Diego Valdés. Diego Valdés jugó ayer o antes de ayer. O sea, Claro. tenéis que levantar jugadores que ya están... Y Colo-Colo hoy no está para levantar jugadores, Claro. creo yo. Está lamentablemente muy complicado económicamente.